Estados Unidos, el país más rico del mundo, está súper endeudado y no va a poder pagar sus obligaciones crediticias. Esto se conoce como que Estados Unidos entraría en default. Pero entonces, ¿qué es esto? O sea, esto es como que muy enredado, pero frescos. Acá se los voy a explicar de una forma más coloquial, más sencilla, y les voy a estar comentando de acuerdo a unas páginas y a unos datos para que se comprenda un poco mejor. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Gallego y en este canal, en este podcast, hablamos de finanzas personales, inversiones y criptomonedas. En esta oportunidad vamos a hablar entonces de Estados Unidos, su hiper, mega deuda y por qué podría tener problemas al no cumplir sus obligaciones. Vamos entonces. Para comenzar, los que me escuchan en podcast, estoy entrando a una página donde nos muestra en vivo cómo está la deuda nacional de Estados Unidos. Entonces, la deuda nacional de Estados Unidos, para los que están pudiendo ver el video, está acá arriba a la izquierda y está este número. El número, no sé si se lee bien, sería más de 31 mil millones de dólares y se puede apreciar cómo cada segundo este número no hace sino subir y subir. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez, cada segundo que pasa, como lo vemos acá, esto es totalmente en vivo, Estados Unidos está más endeudado y se sigue endeudando cada segundo muchísimo más. ¿Qué es eso en palabras coloquiales? Quiere decir, por ejemplo, que si yo debo $1.000.000, cada segundo debo 1.000.001, luego 1.000.002, luego 1.000.003, 1.000.004, 1.000.005 y cada segundo que pasa se va aumentando mi deuda. Y tengo un techo de deuda que ya no puedo superar. Entonces lo que están hablando en Estados Unidos es, ojo, ya cumplimos, ya llegamos a este techo de deuda, ¿qué vamos a hacer? O no pagamos o aumentamos ese techo de la deuda. Pero ahí es donde están las novedades, porque si aumenta el techo de deuda, pues se va a seguir extendiendo un problema que ahorita se los va a contar y se los va a mostrar con un gráfico a largo plazo o a mediano plazo, que sería lo que pasaría. Unos datos acá interesantes que les voy a comentar. El gasto oficial de Estados Unidos es de más de 6 mil millones de dólares. La deuda por ciudadano es de casi 95 mil dólares. Y la deuda por cada persona contribuyente de impuestos es de 248 mil dólares. Obviamente no todo el mundo contribuye a pago de impuestos, pues hay bebés y todo eso, pues que obviamente esos no tienen cómo pagar impuestos. La población de Estados Unidos está sobre los 334 millones de personas, 334, 757 mil. La fuerza laboral está sobre los 161 millones, 861 mil personas que trabajan. Entonces, si dividimos esta deuda sobre esta fuerza laboral, nos da acá cuánto sería la deuda por cada pagador de impuestos. Y si dividimos este total, esos 32 mil millones de dólares, sobre la población, 334 millones, casi 335, nos daría esta cifra de 94.952. El gasto, ¿a qué hace referencia este gasto? Por ejemplo, acá lo vemos en detalle. Los gastos más grandes son Medicare, que es todo el sistema de salud, unos 1.565 millones de dólares. El Social Security, que son 1.282 millones de dólares y subiendo. El presupuesto de defensa, que Estados Unidos sabemos que tiene un presupuesto de defensa gigantesco, 784 millones de dólares. Y los intereses de la deuda que van sumando cada ratico. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Es como si yo tuviera unos gastos fijos. Es como decir, el arriendo, el transporte, la comida y los intereses de las deudas que tengo. Acá se está haciendo como este split de lo que está mostrando acá. Se los va a comentar en un gráfico para que se vea más diferente. Esta franja acá, para los que me están viendo por video, para los que no, me están escuchando en podcast, hay una franja que nos muestra el 2023. Esa franja del 2023 nos muestra que hay unos presupuestos ya establecidos, que son unos mandatorios, que es esta línea de abajo, un presupuesto de defensa, un presupuesto de intereses y un presupuesto de gastos discrecionarios. Algo llamativo es esta parte de los intereses. En el gráfico que los estoy mostrando, se venía mostrando que, por ejemplo, desde el 2000 venía prácticamente controlado, pero a raíz de pandemia, desde ese momento, como se imprimió y se prestó tanto dinero, hay una brecha gigante que cada que va a pasar el tiempo, a partir del 2023 hacia 2033, va a seguir incrementándose. Y esta línea negra que se muestra acá es lo que se recibe por medio de impuestos, que es como los ingresos que tiene el país, es como los ingresos de Estados Unidos. Entonces, si vemos hoy este número de acá, que es el actual, que está más de los 6 mil millones de dólares, coincide con este número de acá
del gasto de los 6.000 millones de dólares. ¿Qué nos muestra esta gráfica entonces? Ya hoy por hoy el país, Estados Unidos, lo que ingresa no le alcanza para pagar sus deudas. Y por eso es que sus deudas también cada vez no hacen sino crecer y crecer. Y lo podemos ver, y se los cuento para los que me escuchan en podcast, en esta relación de acá, de lo que es la relación de la deuda con el GDP. Es un indicador donde nos muestra qué tan sano o qué tan malo es con respecto a los ingresos de cada país. Entonces, en 1960 estaba sobre el 53%, en 1980 sobre el 34%, bajó, en 2000 sobre el 58% y actualmente es más del 100%, está en el 120%, quiere decir que está pasado, o sea, va a seguir endeudándose. Si vemos la explicación de qué significa eso, es la relación entre deuda y Producto Interno Bruto, también conocida como ratio entre deuda y PIB, o ese es el GDP, es el cociente entre la deuda pública de un país y su Producto Interno Bruto. Una baja relación entre la deuda y PIB indica una economía que produce y vende bienes y servicios suficientes para pagar sus deudas sin incurrir en más deuda. Consideraciones geopolíticas y económicas, incluyendo tasas de interés, guerras, recesiones y otras variables, influyen en las prácticas de endeudamiento de una nación y en la elección de contraer más deuda. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Como no le alcanza, está contrayendo más deuda. Y al contraer más deuda, esta relación se va a seguir incrementando. Y al seguirse incrementando, pues se va haciendo el problema más grande. Pero entonces volvamos al ejemplo que les estaba comentando. Entonces, por ejemplo, yo debo en total $1.000.000, pero mis ingresos son como $200.000 y el gasto es de $250.000, por decir algo, o $300.000, por poner un ejemplo. Entonces quiere decir que lo que me ingresa no me alcanza para cubrir esos gastos. Y lo que está diciendo Estados Unidos cuando dice que va a ampliar el techo de la deuda, es decir, hey, tranquilo, no hay problema. Yo sé que usted debe $1.000.000, pero le voy a ampliar ese techo para que pueda prestar hasta $1.500.000 o $2.000.000. Tranquilo, o sea, yo sé que no me ha pagado, que me va a cobrar, que va a tener que pagar más impuestos y todo eso, pero no se preocupe, yo le voy a ampliar ese techo de la deuda. Y eso es lo que estaría pasando en este momento. Ahora, ¿es algo nuevo esto de ampliar el techo de la deuda o no? No es nada nuevo. Si vemos a nivel de la historia, por acá está desde 1970, mire que está la relación del GDP versus la deuda. Estamos acá más del 120% que está actualmente y vemos cómo a raíz de los años esta deuda ha ido incrementándose, pasar sobre acaso los $32.000 millones y se ha incrementado prácticamente cada año. En los últimos 20 años creo que no se ha incrementado solo en 2 veces y eso ha generado pues unos movimientos ahí, temas políticos y ha hecho tambalear la economía también. Entonces está, o le amplío el techo de la deuda para que pueda seguir endeudándose permanentemente, o ya no lo hago y genero también otro problema. Finalmente, por un lado o por el otro lado, por donde se mire esta situación, genera inconvenientes. Estados Unidos, el país más rico del mundo, como vemos, está súper, hiper, mega endeudado y no tiene para pagar sus compromisos y podría entrar en default. Miremos acá, nuevamente, nos podremos quedar acá un rato, todo el día, toda la mañana, toda la noche, todo el momento que sea, y esto va a seguir incrementándose. La deuda nacional de Estados Unidos, el país más poderoso donde incluso otros países, inversores y gente muy importante invierte en bonos de este país, totalmente endeudado. Un problema para la economía de Estados Unidos que vamos a ver cómo se va a seguir desenvolviendo, y esto es a nivel económico lo que pasaría en una persona. Entonces, es como si estuviera súper, hiper, mega endeudado, pero me van a ampliar el techo de la deuda y voy a seguir ahí pateando a ver qué va a pasar y a ver hasta cuándo me permiten hacer eso, porque pues salida, obviamente, si no aumentan los ingresos, no se ve. ¿Cuál es el problema entonces de todo esto? Que estos gastos son casi que fijos. Todo el tema de seguridad social, seguridad médica, el sistema pensional, el sistema de defensa, gasto discrecionario es el que se podría controlar un poquitico y los intereses netos. Miren que todo esto prácticamente no hay mucho que hacer, son casi que gastos o costos fijos que el país tiene que asumir y que esto sigue incrementándose con el tiempo. Actualmente el gasto está sobre los $6.000 millones y una proyección a 2033 nos llevaría
incluso casi a los 10.000 millones de dólares. Esta es la situación, espero haberlo explicado de una forma un poco más sencilla del inconveniente que está atravesando hoy Estados Unidos y del por qué se escucha que podría entrar en el no pago de sus deudas y de sus compromisos a nivel mundial. Esperaremos a ver entonces qué pasa, nos vemos y nos charlamos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.